Buenos días, tardes o noches. Hoy hablaremos sobre un gran científico llamado Albert Einstein, donde todo el mundo lo conoce, pero sin embargo no conoce muy bien su historia personal, y es por eso que les traigo una gran cantidad de información sobre su vida. Empecemos. Todo empezó con una simple brújula. Cuando su padre le mostró una brújula por primera vez, el pequeño Einstein quedó fascinado con el funcionamiento de aquel artilugio. Ese momento marcaría su vida para siempre, porque la aguja señalaba hacia el mismo sitio. Aunque la brújula se moviera en una dirección u otra, la magia de la física había enganchado a aquel niño. Esa experiencia dejó una impresión profunda y duradera en mí. Algo más profundo tiene que haber detrás de las cosas, dijo el físico años más tarde, recordando aquel momento. La brújula es un símbolo de la carrera y la historia del científico. Tanto que hay incluso una película en producción con ese título. Einstein fue un hombre de mundo, viajó y volvió en diferentes países. Pero además, obtuvo la ciudadanía de hasta 4 países distintos a lo largo de su vida. La convulsa situación política de Europa abandonó a Alemania a causa del nazismo y su carrera científica estuvo vinculado a instituciones académicas de Praga, Berlín o Estados Unidos. Fueron los principales motivos del cambio. Nació como alemán en el reino del Württemberg, actual Alemania, y renunció a su nacionalidad para evitar el servicio militar, por lo que vivió 5 años como apátrida. Einstein heredó su afición por la música de su madre, Paulina, una talentosa pianista que puso todo su empeño en que siempre hubiese música en su casa. Más allá de una afición, la música se convirtió en una terapia para el trabajo científico de Einstein. Elsa Einstein, su segunda mujer, decía que la música le ayudaba cuando pensaba en sus teorías. Además, en esta afición por la música coincidiría también con grandes físicos del siglo XX como Max Planck o Werner Heisenberg, que fueron excelentes pianistas. Después de practicar el violín desde los 6 años y descubrir a Mozart a los 13, el amor de Einstein por la música se tradujo en un compromiso mucho más profundo. En 1936 conoció a Bronislaw Humberman, un aclamado pianista internacional de origen judío, que se convertiría en el fundador de la Orquesta Filarmónica de Israel. Un viaje de Estados Unidos para recaudar fondos, Einstein se convirtió en su socio principal. Corría el año de 1914 y tras 11 años de relación, el matrimonio de Albert Einstein y Mileva Maric hacía aguas, a sabiendas de que podrían recuperar la faceta más romántica de su relación. Einstein propuso un curioso acuerdo a la que todavía era su mujer, con la intención de mantener una convivencia regulada que les permitiera seguir juntos, por el bien de sus hijos. La figura de Einstein se asocia erróneamente al desarrollo de la bomba atómica y la energía nuclear, aunque su ecuación E = mc² explica la energía liberada en una bomba atómica, no explicó cómo construir una. El científico suizo, por aquel entonces, nunca participó en el proyecto que desarrolló la bomba atómica. El proyecto Manhattan, presidente en 1940, la inteligencia del ejército estadounidense negó a Einstein la autorización de seguridad necesaria para trabajar en dicho proyecto. Su única implicación fue una acción aislada, el envío de una carta al presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Einstein sabía que científicos alemanes estaban estudiando el potencial de uranio y la energía nuclear y
apremiaba al presidente para hacer lo posible para ganar esa batalla desde Estados Unidos, antes de que los alemanes lo consiguieran. El 10 de noviembre de 1922, Einstein se enteró de que había ganado un premio Nobel durante un telegrama. ¿Hasta qué punto le pilló por sorpresa? A pesar de que ya era famoso debido a su teoría de la relatividad general, recibió el premio por sus servicios a la física teórica y en especial por su descubrimiento de la ley de efecto fotoeléctrico, según anunciaba entonces la Academia Sueca. El premio que se otorgó a Albert Einstein en 1922 era una realidad, el Nobel de Física de 1921, que no se había entregado a nadie ese año y que había quedado, según marcaban los estatus de la Fundación Nobel, en reserva hasta el año siguiente. Einstein no pudo acudir a la ceremonia de entrega de diciembre de 1922 por encontrarse de viaje, por lo que dio su discurso de aceptación en julio de 1923. Con el premio, recibía además una gratificación económica de unos 120.000 coronas suecas, lo que correspondía en la época a unas 10 veces el sueldo anual de un profesor, pero Einstein nunca se gastó el dinero de su premio, se lo dio todo a su exmujer, Meliva Marik, tal y como había establecido al negociar su acuerdo de divorcio, que se firmó en el año de 1919. Meliv lo utilizó para comprar varias casas y lo dedicó al cuidado de sus hijos, porque estaba Einstein tan seguro de que en algún momento recibiría un premio Nobel. ¿Por qué fue tan generoso con Meliv? Chaim Weizmann fue el primer presidente del Estado de Israel hasta que murió en el año de 1952. Por aquel entonces, Einstein era un científico consolidado, famoso en todo el mundo, pacifista y activista en pro de los derechos humanos. Además, declaró defensor de la causa de judía. Weizmann y Einstein se conocían y habían colaborado en la fundación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tras la muerte de Weizmann, Einstein recibió la propuesta de convertirse en el segundo presidente de la historia de Israel. Abba Eban, entonces el embajador del país en Estados Unidos, le transmitió la propuesta en nombre del primer ministro David Ben-Gurion en una carta. Por ejemplo, Medio, el físico más famoso de la historia, rechazó la proposición. Toda mi vida he tratado con asuntos objetivos. Por consiguiente, carezco tanto de aptitud natural como de experiencia para tratar propiamente con personas y para desempeñar funcionamientos oficiales. El mismo documento recoge una de las frases más personales de Einstein. Einstein nunca participó en el proyecto Manhattan, el grupo de científicos encargado de desarrollar la bomba atómica que caería sobre Hiroshima, 6 de agosto de 1945. Y Nagasaki, 9 de agosto de 1945. A pesar de que fue él mismo quien alertó al presidente Roosevelt sobre la urgencia de desarrollar la bomba antes que los alemanes, nunca le invitaron a participar, porque Einstein era un riesgo para la seguridad nacional. ¿Has pensado alguna vez visitar la tumba de Einstein? No podrías hacerlo aunque quisieras. Antes de morir, el físico dejó claro que no quería ser enterrado, pues le aterraba la idea de que su lugar de descanso se convirtiera en un lugar de peregrinaje para admiradores y curiosos. Por eso fue incinerado y sus cenizas se esparcieron en todo Estados Unidos, cerca del río de Delaware. Por eso fue incinerado y sus cenizas se esparcieron en Estados Unidos, cerca del río Delaware y no muy lejos de la Universidad de Princeton, Nueva Jersey, donde había desarrollado gran parte de su carrera científica. Tampoco es de extrañar que el cerebro del físico más célebre del siglo XX fuese un bien cotizado
estaba ahí el secreto de su inteligencia? Eso debió preguntarse Thomas Harvey, el patólogo forense que dirigió la autopsia de Albert Einstein en el hospital de Princeton, Nueva Jersey del año de 1955. No era especialista en análisis de cerebro, ni tenía autorización para extraerlo, pero lo hizo, y durante más de 40 años mantuvo la voluntad de descubrir su secreto. Nunca concluyó nada, aunque sí se dedicó a enviar a varios científicos una muestra de las más de 170 láminas en las que había dividido el cerebro del genio. Abatido, quizás por el remordimiento, decidió finalmente deshacerse de su preciado tesoro y creyó que el cerebro del difunto Einstein debía estar en manos de su familia. Intentó devolvérselo a la nieta de Einstein, Evelyn, en un viaje desde Nueva Jersey a California, donde estudiaba ella. En ese peculiar periplo, la compañía de escritor Michael Parmiti, quien plasmó el viaje en su libro Viajando con el señor Albert Einstein. Bueno amigos, esto fue todo. Si les gustó el video, dale like y que no se les olvide suscribirse. Me despido con un pequeño video donde Albert Einstein deja un mensaje bien en claro y muy positivo. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat.